Vamos a orar juntos. La Biblia dice que la oración del culto, obrando eficazmente, puede mucho. Quiere decir que su oración es importante. ¿Ven? Entonces vamos a orar. Y ore por la persona que tiene a su lado. Pida al Señor que bendiga su vida, que lo llene de su presencia. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia, Dios mío. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Podemos sentir tu presencia, oh Dios, en este lugar. Señor, tú sabes en qué condición hemos venido cada uno en esta mañana, Señor, a tu casa. Tú sabes cuál es la necesidad de cada cual, de cada hogar tiene en esta hora, Señor. Padre, elevamos este clamor delante de tu presencia, pidiendo que intervengas en nuestra vida, Señor. Allí donde sea necesario, Señor, que tu mano se manifieste, Señor, te pedimos que obres, que trabajes, Señor, en ese asunto. Tal vez en ese conflicto, en ese problema, en esa preocupación o en esa necesidad. Señor, tal vez trayendo sanidad a que está enfermo en esta hora, Señor, renovando las fuerzas del que está cansado, Señor. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, Señor. Y en esta hora nos dé también entendimiento para comprender tus palabras, Señor. Gracias porque eres Dios bueno y misericordioso, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno, hermanos? Aleluya. Dios es muy bueno. Gloria al Señor. Muy bien. Me gustaría que abrieran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 3 y versículo 7. Encontramos el libro de Éxodo después de Génesis. Éxodo, capítulo 3 y verso número 7. Vamos a leer Éxodo, capítulo número 3, después de Génesis. Y vamos al versículo número 7. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice la palabra de esta manera. Dijo luego Dios: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído, ¿qué he oído? Su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y continúa el versículo 8 diciendo: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Hasta aquí esta porción de la palabra que quiero en esta mañana compartir con ustedes. Todos conocemos la historia de Moisés, ¿cierto o no? Y si no la conocemos porque la hemos leído tal vez en la palabra de Dios, quizás han visto la película de los 10 mandamientos y todo esto. Pero Moisés, sin duda, es uno de los personajes bíblicos más conocidos que ya sea en el mundo del cristianismo y no cristiano, todo el mundo ha oído hablar acerca de Moisés. La vida de Moisés la podemos dividir en 3 etapas importantes. La primera etapa, los primeros 40 años, desde su nacimiento hasta que tuvo que salir huyendo al desierto, donde él era el heredero a subir al trono de Egipto, ¿verdad? Por ahí también sale la película del príncipe de Egipto y toda esta serie de cosas que hablan acerca de Moisés. La segunda etapa de la vida de Moisés la situamos en esos otros 40 años que él pasó en el desierto, cuidando ¿qué? Ovejas. Él pasó de ser un príncipe heredero al trono a cuidar ovejas en el desierto. Y allí permaneció durante otros 40 años, nos dice la palabra del Señor. Y fue allí en el desierto donde Dios comenzó a tener un trato especial con él. Dios comenzó a hablar con Moisés y le mostró el propósito que Dios tenía para Moisés. Lo llamó a que fuese un libertador, a liberar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Y la tercera etapa de la vida de Moisés la encontramos justamente cuando llega nuevamente a Egipto a rescatar y a liberar en el nombre del Señor al pueblo, y estuvo caminando por el desierto otros 40 años. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que la historia de la vida de Moisés está ligada a la historia o a una parte
Y fue durante ese tiempo que él estuvo en el desierto, cuando Dios comenzó a tratar con él, con Moisés. Recordarán la historia donde dice la palabra de Dios que él un día salió al campo y vio una zarza, un mato que estaba ardiendo y que no se consumía. No es que fuese extraño ver una zarza ardiendo, eso era normal en el desierto. Lo que era fuera de lo normal es que no se consumía, ardía y ardía y ardía y esa zarza no se consumía. Fue el medio que Dios utilizó para captar la atención de Moisés. Y Moisés, intrigado por lo que estaba viendo, dice que se acercó a esa zarza y oyó la voz de Dios que comenzó a tratar con él. Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás que es un lugar santo, ¿verdad? Y Dios comienza a tratar con este hombre y le da una encomienda, le da una labor importante. Dice, mira, quiero que vayas a Egipto nuevamente, a rescatar a mi pueblo. ¿Por qué? Porque yo he oído su clamor y voy a librarlo de esa situación. Y en el capítulo número 3, usted lo puede leer en su casa con detenimiento, nos habla acerca de estos hechos prodigiosos, de cómo Dios llama a este hombre a ser un libertador. Sin embargo, quiero centrar la atención en este versículo que hemos leído, versículos 7 y 8, porque esta liberación o este llamado de Dios hacia la vida de Moisés nos enseña algo sobre el carácter de Dios. No vamos a centrar el mensaje ni la reflexión en esta mañana en ese trato de Dios con Moisés, sino vamos a ver a través de estos versículos, salta a la vista algo acerca del carácter de cómo es Dios y el trato que Dios tiene para con su pueblo. Y lo primero que quiero que reparen, hermanos, en el versículo número 7, que ya lo hemos leído, miren lo que dice la palabra, reparen en estas expresiones. Dijo luego Dios, bien he visto que la aflicción de mi pueblo, ¿cierto o no? Lo dice el versículo. Si seguimos leyendo, dice, y he oído su clamor. Y termina el versículo diciendo, pues he conocido sus angustias. Tres cosas importantes que dice Dios había visto. Primeramente dice que vio la aflicción de su pueblo. La segunda cosa dice que él oyó el clamor de su pueblo. Y tercera cosa, en este pasaje en concreto, dice, he conocido sus angustias. Por medio de este pasaje nosotros podemos resaltar algo muy importante. Primero es que Dios es un Dios sensible. Sensible a la situación de su pueblo. Sensible a la condición de su pueblo. Muchas personas tienen una idea distorsionada de quién es Dios. Piensa que Dios es ajeno al sufrimiento que hay en este mundo. Que Dios no siente ni padece. Y algunas personas se preguntan, si Dios existe, ¿es que Dios no ve lo que está sucediendo? ¿Es que Dios no ve el sufrimiento que hay a nuestro alrededor? ¿Es que Dios no se da cuenta cómo está sufriendo la gente, cómo está muriendo la gente? Muchas personas se hacen esa pregunta. Aún muchos creyentes también llegan al punto donde dicen, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Él ante esta situación que estamos viviendo quizás de carácter personal o ante esta situación que hay en el mundo de violencia, de tanto desastre, de tanta hambruna y de tantas otras cosas? Miren, nuestra mente puede hacernos pensar muchas cosas, pero un creyente ha depositado su fe y su confianza en lo que dice la palabra del Señor. Es posible que nosotros no entendamos muchas cosas. Es posible que no entendamos la razón y el motivo de por qué muchas personas están sufriendo y el mundo está viviendo la situación que vive. Y posiblemente cada uno de nosotros tiene una respuesta. Y es posible que esa respuesta esté algo acertada, pero solamente Dios conoce el motivo, la razón principal por la que el mundo está como está y por la que mucha gente sufre. Lo que sí es claro, y quiero dejar patente en esta mañana, es que Dios es sensible a la necesidad. Dios es sensible al sufrimiento de la gente, contrariamente a lo que muchos piensan. La Biblia nos dice, y hemos leído aquí ahora mismo, he visto la aflicción de mi pueblo. Dios conoce nuestra aflicción, Dios conoce el sufrimiento. Es más, la Biblia dice en el Salmo 145:8, nos revela parte del carácter de Dios. Y dice el Salmo 145:8 que Dios es misericordioso y clemente.
que Dios tiene misericordia, que Dios es clemente, que Dios es tardo para la ira, y vuelvo a repetir también la palabra en otra parte, que es grande en misericordia. Dios no se goza con el sufrimiento que hay en esta tierra. Dios siente dolor en su corazón también cuando ve a la gente sufriendo. Lo que muchas veces no nos paramos a pensar, de que gran parte del sufrimiento que hay en esta sociedad o en este mundo, por no decirlo todo, es justamente la consecuencia del pecado. Es la consecuencia de haberle dado la espalda a Dios, de no querer saber nada de Él. Y como tal estamos viviendo esas consecuencias en este mundo. Pero eso no hace que Dios sea insensible. Dios conoce tu aflicción. Dios conoce tu sufrimiento. Todo aquello que representa un motivo de sufrimiento en tu vida, Dios lo conoce. Así nos lo enseña la palabra. Él conoce tus batallas para salir adelante. Él conoce todos los impedimentos que se levantan para que tú no crezcas espiritualmente. Él conoce cada impedimento, cada obstáculo que se quiere levantar en tu vida para que tú no avances, sino para que te detengas, para que tú no desarrolles esa vida espiritual que Dios ha puesto en ti. Él conoce tus luchas por superar esas situaciones en la vida. Es lo que me enseña la palabra cuando Él dice: yo he visto la aflicción de mi pueblo. Dios no es ciego. Dios se da cuenta de cada sufrimiento, de cada situación difícil que usted y yo podamos vivir. Es más, la Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor, dice la palabra. Amén. Dios es así, Dios es misericordioso. Y saben, son muchos los opresores que se levantan contra tu vida. Aquí hemos leído en el versículo 7, dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores. La palabra exactor significa opresor, aquel que oprime tu vida. Y hay muchos opresores que se levantan contra tu vida y contra nuestra vida. Por ejemplo, problemas de carácter personal. ¿Cuántas personas hay que están atrás de un vicio? Que tratan de luchar y no consiguen esa liberación, ¿verdad? Ese vicio representa para esa persona un opresor. Está oprimiendo su vida. Hay personas que están luchando con una depresión. Hay personas que están luchando con problemas muy serios en su mente, en su carácter. Toda esa serie de problemas representa un opresor en la vida. A veces también problemas que son ya no personales, ya no tienen que ver contigo como individuo, pero sí problemas tal vez laborales, problemas de carácter familiar que van desgastando nuestra capacidad de resistencia. Son opresores que se levantan contra tu vida. Y Dios ve esa situación. De la misma manera que lo ve, dice la palabra, que Él vio la aflicción de su pueblo a causa de que de aquellos que estaban oprimiéndole allí en Egipto. Y cuando uno sufre toda esta opresión por parte del enemigo, hermano, todo esto debe provocar en nosotros una reacción. La reacción que provocó en el pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto fue de clamar a Él, clamar a Dios. La gente trata de resolver primero los problemas por sí mismo. Tratan de luchar con toda su fuerza porque quieren de alguna manera resolver sus propios problemas, y hasta cierto punto eso está bien. Pero saben, hay problemas que se nos escapan de las manos. Hay situaciones que nosotros no controlamos y por mucho empeño y esfuerzo que pongamos no nos podemos librar de una serie de opresores que hay en nuestra vida. Y la mejor manera, y lo que la Biblia nos enseña, es que nosotros tenemos que ir al Señor, tenemos que clamar a Él. Si Dios actuó, si Dios llamó incluso a Moisés para ser un libertador de aquel pueblo, es porque había justamente un pueblo que estaba clamando delante del Señor. Había un pueblo que estaba pidiendo una liberación. Había un pueblo que necesitaba ayuda y estaba pidiéndole: Dios, necesitamos que nos ayude. Ese clamor fue el motivo por el que Dios llamó a este hombre, Moisés, para liberar a su pueblo. A veces en medio de esas opresiones usted siente angustia.
y una angustia que se apodera de nuestro espíritu. Y sabe, Dios tampoco es ajeno a esa angustia cuando usted está sufriendo. Dios no es ajeno, Dios lo ve. Como bien hemos dicho, Dios ha visto la aflicción y dice la palabra, y he conocido su angustia. Dios conoce su angustia. Dios sabe cómo usted se siente. Tal vez usted no lo puede manifestar con palabras porque hay sentimientos dentro de uno que no importa lo elocuente que tú puedas ser, no importa que tengas un vocabulario muy fluido, hay cosas que usted no puede expresar con palabras. Son sentimientos profundos que quizás causan dolor dentro de su vida, está provocando una angustia profunda y usted no sabe manifestarlo. Pero sabe, aunque no tengas las palabras suficientes para expresar esa angustia que hay en tu corazón, quiero decirte que Dios conoce tu angustia. Eso es lo que nos enseña la palabra. Dios conoce cómo tú te sientes. Dios conoce tu dolor, Dios conoce tus lágrimas, Dios comprende tus preocupaciones. Tal vez yo no lo comprenda, ni la persona que está a tu lado lo comprenda. Incluso se preguntará, bueno, ¿qué le pasa a fulano? ¿O qué le pasa a Mengano? No comprendo por qué actúa de esa manera, pero quiero decirte, Dios sí lo conoce. Dios comprende cada situación por la que nosotros vivimos. Él comprende cada sentimiento que abraza nuestro corazón, ya sea de dolor o de cualquier otra índole. Eso es lo que me enseña la palabra cuando dice que Él vio a su pueblo que estaba sufriendo. Cuando Él escuchó a su pueblo que estaba clamando, Él dice, la palabra dice, pues he conocido sus angustias. He conocido de la manera que están sufriendo. He conocido su dolor. He conocido la amargura que mi pueblo está pasando ahí en Egipto. Y como digo, hermano, estas situaciones en la vida, que no solamente pasó el pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto, sino que pasa tú también. Estas situaciones, lo primero que debe hacernos es llevarnos hasta donde está Dios. Poder acercarnos con confianza y clamar delante del Señor, pidiendo que Él intervenga en nuestra vida. La Biblia nos enseña que el oído del Señor, su oído está atento al clamor de los justos, dice la palabra. Y eso es una promesa, y es una garantía, que el oído del Señor está atento, que Él se inclina, incluso dice la palabra, para escuchar el clamor de sus hijos. En medio de tu problema, que no sé cuál será, tal vez no tengas ninguno, gloria a Dios por ello. Pero si mañana tienes uno, que probablemente lo vas a tener, o pasado, o el mes que viene, porque los problemas son una realidad en la vida. Y a veces miramos los problemas en nuestra ignorancia. Muchas veces decimos que los problemas o las situaciones difíciles son un castigo de Dios. Y no, hermano, cada problema es una oportunidad que Dios nos da para crecer también. Ese problema duele, esa situación molesta, esa situación es incómoda y te hace sufrir. Pero tenemos que mirarlo desde otro punto de vista como creyentes. Aún doloroso, aún por mucho sufrimiento que nos cause, es algo a través de ese problema, es el medio, vamos a decir, por el cual Dios nos enseña cosas que de otra manera no podríamos aprender. A través de ese problema, a través de esa dificultad, Dios trata con nuestra vida. Dios va haciendo su obra dentro de nosotros. Y duele, claro que duele, pero es así, porque hay cosas, y vuelvo a repetir, que uno solamente aprende a través de esa situación. Pero ya sea un problema, ya sea una dificultad, no perdamos de vista lo importante, y es que uno tiene que acercarse a Dios, porque su oído está atento a tu clamor. Eso es una promesa, es una garantía de que Dios te va a escuchar. Tal vez tú me digas, bueno, pero es que yo no siento su presencia. ¿Sabes? Eso no cambia el hecho. Él sigue estando ahí. Su palabra no deja de ser fiel dependiendo de cómo tú te sientas. A lo mejor tú te sientes bien hoy y dices, me siento gozosa, el Señor está conmigo, pero mañana tal vez no tienes ese gozo. ¿Será que el Señor no está conmigo? No, Él sigue estando ahí. Porque Él no cambia su palabra, Él es fiel a su palabra. Y si Él dice que promete estar contigo en todo momento, Él va a estar ahí. Independientemente de cómo tú te sientas, sus promesas siempre se cumplen. Es posible que tú digas, bueno, pero yo he clamado a Dios y yo no veo que Dios esté haciendo algo. El que tus ojos físicos no lo vean no significa que Dios no esté haciendo algo. La Biblia dice que Dios ve
que Dios está trabajando a favor de tu vida. ¿Cómo sé eso? Porque la Biblia dice que aquel que comenzó la obra en ti, la perfeccionará. Dios ha comenzado una obra en ti. Dios está trabajando a favor de tu vida. Puede ser que tú veas cosas o no veas, eso no cambia el hecho. Dios sigue trabajando a favor de tu vida. De la misma manera que este pueblo. ¿Sabe cuántos años estuvo el pueblo de Israel en Egipto? 430 años, dicen los estudiosos de la palabra. Que probablemente los 200 primeros años fueron años de bendición, fueron años de prosperidad, pero cuando el pueblo egipcio se sintió amenazado porque el pueblo de Israel crecía bastante, comenzaron a oprimir a ese pueblo, comenzaron a darle látigo, trabajo, muerte, miseria, escasez, y así estuvieron por más de 200 años sufriendo. Pudiéramos decir que Dios se olvidó de ellos. En ningún momento Dios se olvidó de su pueblo. Es más, este hecho de que Dios llamara a Moisés para que actuara como un libertador, es que Dios estaba pendiente de su pueblo. Y Dios trajo a este libertador. ¿Por qué? Porque Dios conocía la aflicción de su pueblo. Dios conocía la angustia de su pueblo. El clamor del pueblo de Dios fue más que una oración. El clamor del pueblo de Dios fue un acercamiento, una actitud de búsqueda de Dios. No se trata de que en un momento dado, porque te sientes afligido o afligida, haces una oración y dices, Dios, ayúdame. Es algo más lo que Dios busca en ti. Porque Dios no es el amuleto que me da suerte. Dios no es el milagrero que de vez en cuando echo mano de Él para que me ayude en un momento determinado. Dios quiere ser algo más que un milagrero en nuestra vida. Dios quiere tener una relación personal con nosotros. ¿Lo sabían? Dios quiere eso. Y muchas veces esos momentos de dificultad, lo que están propiciando es que tú tengas un acercamiento a Dios. Porque en el momento de la necesidad, nuestra primera reacción, ¿cuál es? Buscar ayuda. En el momento del conflicto, en el momento del problema, nuestra primera reacción es buscar ayuda. Y muchas veces Dios utiliza todo eso. Dios utiliza esa aflicción, esa circunstancia difícil en tu vida. ¿Para qué? Para que te acerques a Él. Cuando la Biblia dice que Dios escuchó el clamor a causa de los opresores, está diciendo Dios vio la actitud de su pueblo con la que se acercaba a Él. No fue una oración momentánea. No fue un decir, Dios, ayúdanos y sácanos de aquí. No, hermano. Fue un acercamiento constante en medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de su problema. Fue una actitud de acercamiento constante que ese pueblo tuvo hacia Dios. Y la Biblia dice algo muy importante, que si tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Dice el libro de Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este pueblo en medio de su dolor comprendió que la solución a sus problemas era acercarse a Dios. Y como consecuencia de ello, Dios se acercó a su pueblo y trajo bendición. ¿Amén? Amén. Es muy importante que entendamos esto. Ahora vamos a ver la segunda parte. Hemos visto la primera parte donde dice aquí el texto de que Él ha oído, la primera parte ha visto la aflicción de su pueblo, ha oído su clamor y ha conocido sus angustias. Pero el versículo 8 nos dice de esta manera, He descendido, dice, para librarlos de mano de los egipcios. Número 2, para sacarlos de aquella tierra, y aunque no dice llevarlas a otra, lo da a entender cuando dice sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ¿vale? Los saca de una tierra que representa dolor, amargura, y los lleva a una nueva tierra que representa la bendición. Aquí vemos otra parte del carácter de Dios. Hemos dicho anteriormente que Dios es sensible, que Dios conoce tu necesidad, tu aflicción y tu problema. Dios lo conoce todo. La segunda cosa importante que vemos del carácter de Dios es su carácter amoroso, en que Él actúa a favor de nuestra vida. Dios no solamente nos dice que nos ama,
sino que Él lo demuestra. En Juan 3:16, que dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no tenga vida eterna. Dios no solamente dijo que nos amaba, sino que lo demostró. ¿De qué manera? Dando a su Hijo, enviando a su Hijo Jesucristo, para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. No solamente nos dice la palabra que Dios vio la aflicción de su pueblo, Dios vio el sufrimiento, sino que Él hizo algo. Dice la palabra en ese sentido, es una forma de expresarse para decir: voy a actuar en medio de mi pueblo. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar, nos enseña la palabra. No es que Él estaba perdido ahí en su cielo, en su trono, y dice: voy a acercarme abajo, voy a descender a este. No, Dios está en todo lugar. La palabra en ese sentido da a entender: voy a intervenir en esta situación, voy a actuar en este asunto, en este momento de preocupación que vive mi pueblo. Dios, en medio de un estado de dolor que estaba viviendo su pueblo, opresión, muerte y miseria, Dios actuó y trajo una gran bendición y una gran liberación a su pueblo. De igual forma, la Biblia nos enseña algo importante, y es que Dios puede intervenir en tu vida. Dios quiere intervenir en tu vida. Y cuando Él interviene, se produce una gran liberación si nosotros le dejamos. Ese es el deseo de Dios. En medio de tu problema, de tu dificultad, de tu situación, por muy dura que sea, Dios quiere intervenir. Y cuando Él interviene, ¿qué es lo que hace? Podemos entender algunas cosas importantes. Número uno, dice que Dios lo libró de sus opresores. Dios libró a su pueblo Israel de sus opresores, los egipcios. Dios de igual manera nos puede librar de todo aquello que es motivo en nuestra vida de dolor, de sufrimiento. Dios nos puede librar de todo aquello que produce una tristeza profunda en nuestra vida. Dios nos puede librar. Eso es lo que hizo Él con su pueblo, y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Cuál puede ser ese opresor en tu vida? Tal vez un pecado. Porque a veces hablamos de preocupaciones y de problemas, pero no olvidemos algo también. El pecado en nuestra vida representa un opresor. El pecado trae destrucción a nuestra vida. El pecado nos separa de Dios. El pecado trae todo lo opuesto a lo que Dios quiere darnos. Y puede representar, es más, representa un opresor en nuestra vida. Un opresor que no nos deja avanzar. Un opresor que no nos deja crecer como persona. Un opresor que nos impide sentir la bendición de Dios en nuestra vida. Un opresor que no nos deja ver la vida de una manera clara. El pecado puede ser eso. Pero ¿sabe qué? Dios puede librarnos de ese pecado. Dios puede librarnos de cualquier situación que nos llevó a la tierra, y estoy hablando simbólicamente, a la tierra de la decepción y de la amargura. Dios nos puede librar. No solamente eso, sino que dice la palabra que Dios sacó de la tierra de la aflicción a su pueblo. Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, dice la palabra. ¿Saben qué? Esto tiene una aplicación también a nuestra vida. Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias que te han rodeado al punto de afligirte. Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias que han hecho de tu vida tal vez una vida de desgracia y de infelicidad. Dios tiene el poder de cambiar esas circunstancias. La Biblia nos dice en el libro de Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios puede cambiar cualquier circunstancia, por muy difícil que sea. Este pueblo vivió una circunstancia de dolor, de miseria, de muerte. Hubieron personas que nacieron siendo esclavos y murieron siendo esclavos. No conocieron nunca la libertad. Hubieron personas que lo único que conocían en su día a día, ¿saben qué era? El látigo, la vergüenza. Personas que no tendrían un futuro por delante. Yo me imagino a esas personas pensando cuando nacerían sus hijos, ¿qué va a ser de nuestros hijos? Han nacido siendo esclavos y probablemente morirán siendo esclavos. Tenían toda su vida, vamos a llamarla hipotecada, no voy a solucionar
Tenían una circunstancia difícil, pero ¿sabe qué? Se resistieron a seguir en esa condición. Dijeron, no podemos seguir de esta manera. Hay personas que se habitúan al fracaso. Hay personas que se habitúan a vivir una vida desgraciada. Hay personas que se habitúan a vivir en sufrimiento y dicen, bueno, esta es la cruz que tengo que llevar. ¿No han oído esa expresión alguna vez, verdad? Me tendré que resignar a vivir de esta manera. ¿Cierto o no? Dios no te llama a que te resignes a vivir en el sufrimiento. Dios no te ha llamado a que te resignes a vivir en la desgracia, en una vida sin futuro. A que no puedas pensar de que algo mejor puede pasar en tu vida. Dios no quiere que te resignes a eso. Él dice que Él nos puede sacar de esa tierra de la aflicción, de la misma manera que sacó a su pueblo. Tal vez un pueblo que había perdido toda la esperanza, pero que aún así comenzó a clamar a Dios. Dios, tienes que intervenir en nuestra vida. Tienes que sacarnos de esta opresión. Tienes que sacarnos de este lugar. Dios, hermano, nos puede sacar de un ambiente de muerte espiritual. Dios nos puede sacar de un estado, de una situación de aflicción. Dios nos puede sacar de toda esa situación, por muy conflictiva que sea. Dios te puede liberar. Amén. Y por último, no solamente Dios te saca de la tierra de la aflicción, sino que te lleva a la tierra de la abundancia. Eso fue lo que hizo con su pueblo. Dice, yo los voy a sacar de esa tierra. Mejor si lo paras. Yo los voy a sacar de esa tierra de aflicción y llevarlos a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. No es que de esta tierra saliera literalmente leche y miel. Es una forma simbólica de hablar de que era una tierra de bendición, era una tierra fértil, productiva, una tierra de riqueza. De igual manera, Dios nos dice que te saca de esa situación conflictiva en tu vida y Él te puede llevar a un estado en tu vida de bendición. Un estado donde tú puedas disfrutar realmente lo que la Biblia dice. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida. ¿Y vida qué? ¿En escasez? No, en abundancia. Abundancia de gozo. Abundancia de paz, abundancia de esperanza. Eso es lo que Dios quiere para ti. No tienes por qué vivir bajo el peso de una opresión, de la presión del pecado o de cualquier circunstancia difícil. Dios puede y quiere impulsar tu vida a un nivel diferente, a un nivel de crecimiento espiritual, de madurez, a una situación donde tú puedas sentirte pleno, feliz y realizado. Eso puede y quiere servir contigo. La pregunta es, ¿tú le vas a dejar? Porque eso es lo único que determina el cambio en nuestra vida. Dios quiere muchas cosas para ti. La pregunta es, ¿tú realmente quieres que Dios haga eso? Debes considerarlo. Dios no obliga a nadie. Este es un camino de libertad. Pero cada cual debe determinar en su vida y en su corazón si le entrega su vida o no se le entrega al Señor. Cada cual debe determinar en su corazón si quiere salir de la tierra de la aflicción a la tierra de la abundancia y de la bendición. Es tu decisión lo que hace que las cosas sean diferentes, porque Dios quiere cambiar esa situación. Amén. Te invito a que inclines tu rostro por un momento y vamos a orar. Gloria a Jesús. Mientras tanto, quiero decirte, mientras permaneces en esa actitud de oración, que Dios está atento a tu vida. A Dios no importa todo lo que pasa a tu alrededor. Dios está interesado en tu vida y Él quiere implicarse en tu felicidad. Dios quiere implicarse en tu desarrollo y crecimiento como persona y a nivel espiritual. El poder de Dios no tiene límites. Él sacó con mano poderosa a más de 2,5 millones de personas que representaban el pueblo de Israel allí cautivo en Egipto. Dios, después
desplegó todo su poder y con mano poderosa liberó a su pueblo. Él despliega todo su poder también por amor a ti, para que las cosas cambien en tu vida si tú quieres. Y lo que tú ves hoy como una aflicción, como un momento de tristeza, como una circunstancia difícil en tu vida, esa situación puede ser la puerta que se abre para acercarte a Dios, para que te acerques a Él. Gloria a Jesús. Y aquellas personas que me están viendo a través de internet, quiero decirles de igual forma que Dios es el camino que tú necesitas, que Dios es la puerta por la que tú tienes que pasar para superar ese tiempo de conflicto, esa angustia. Dios dice que Él ve tu situación. Dios conoce tu dolor, tu angustia y tu sufrimiento. Lo dice su palabra. Y Él puede cambiar esa situación de angustia en una situación de bendición. Pero lo importante, el primer paso que uno tiene que hacer, si aún no has entregado tu vida a Jesucristo, es que le abras tu corazón y permitas que Él venga a tu vida. Te invito a que hagas una oración y le des un buen acción en tu vida. Y te animo a que repitas estas palabras conmigo si aún no has entregado tu corazón al Señor. Padre Celestial, quiero darte las gracias en este día porque he escuchado tu palabra. Tu palabra dice que tú conoces mi angustia, mi dolor. Tu palabra dice que tú sabes cuáles son aquellas cosas que oprimen mi vida, que se levantan como opresores en mi vida. Y el mayor opresor es el pecado. Ese pecado que me separa de ti. En esta hora, Dios, me acerco delante de tu presencia. Te pido perdón por mis pecados. Y te invito, Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida. Y en este momento, y de acuerdo a tu palabra, yo me declaro hijo o hija tuya. Y te doy las gracias por ese sacrificio que has derramado a favor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Y Padre, en este momento también te ruego por cualquiera de mis hermanos que están en este lugar, que están recibiendo tu palabra en este momento. Señor, tú sabes si alguno de ellos está pasando por alguna situación difícil en su vida. Señor, te ruego que hagas un milagro poderoso, que tú intervengas, Señor. Interviene, Señor. Actúa, Señor, obra. Interviene, oh Dios, en el curso de esa vida, Señor, de ese problema, de esas circunstancias, Señor. Dios mío, gracias porque tu palabra dice que tú conoces nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestra angustia. Gracias porque en ti podemos encontrar, Dios mío, el descanso que nuestra alma necesita. Y ahora, Padre, oro por cada uno de los que se encuentran en este lugar. Señor, pido que tú bendigas cada vida y cada hogar que está representado en esta mañana aquí, Señor. Bendice, Señor, cada vida, Padre. Oh, Señor, y que haya un deseo ferviente en nuestro corazón de acercarnos a ti cada día, de conocerte, Señor. Y gracias porque tú nos sacas de la circunstancia, de la tierra de la tristeza, de la amargura, del conflicto, a la tierra de la abundancia, a la tierra de la